Hola, bienvenidos al capítulo 2 de inicio de la herramienta Photoshop. En este capítulo vamos a ver cómo se descarga el programa de prueba y vamos a comenzar a ver la interfaz del programa. Bueno, lo primero, iremos a esta página y fijaros donde pone Mirror, espejo 1, clicaremos y descargaremos el Photoshop Extender, la versión de prueba. ¿Vale? Instalaremos el programa y una vez instalado el programa, lo iniciaremos. Cuando iniciamos el programa nos sale esta composición. Esta composición la he colocado yo para que podamos ir viendo ahora lo que será la caja de herramientas. En fin, cuando iniciamos el programa podemos ver la parte de arriba, lo que sería la barra de menú. Si os fijáis, podemos ir a archivo y vamos a ir viendo diferentes opciones, ¿no? La de abrir una composición nueva, buscar en Bridge. Bridge es un programa alterno de Adobe que lo que hace un poco es conectar todos los programas para buscar fotos. Si tenemos el Bridge, desde aquí, si tenemos unificadas todas las fotografías de nuestro ordenador, tanto si está en cloud como en local, pues podemos elegirla, ¿vale? Abrir objeto inteligente, esto es si se arrastra desde Illustrator, el curso no vamos a indagar en estas opciones. Abrir programas recientes, fijaros, si hemos hecho algo, aquí nos lo deja grabado y podemos abrirlo. Cerramos el archivo, cerrar todo, cerrar e ir a Bridge, guardar como, estas opciones las iremos viendo cuando las necesitemos. Guardar para web, muy importante. Importar, exportamos también, fijaros que podemos exportar trazos a Illustrator. Automatizar, secuencia de comandos, información del archivo, imprimir, imprimir una copia y salir del programa. Bueno, aquí vamos viendo en la barra de menú cómo podremos manejar en edición diferentes valores. Por ejemplo, si queremos transformación libre de la composición, veréis que lo podremos realizar. Fijaros que ahora mismo tenemos aquí a la derecha una de las capas, ahora explicaré lo que son las capas, la tenemos bloqueada, entonces no nos deja transformarla. Si yo libero la capa, le quito este candadito, fijaros como ahora sí que la edición me deja transformar libre. Si lo ponemos sería que podemos alternar su estado. Fijaros cómo podemos hacerlo más grande o más pequeño. Esto lo iremos viendo. Imagen, pues también tenemos muchas acciones para poder hacer. Manejar brillo y contraste, los niveles, las curvas, tono y saturación. Por ejemplo, podemos hacer una capa de blanco y negro. Una vez hecha, fijaros como nuestra capa la hemos dejado en blanco y negro, ¿no? Podemos ir a edición y deshacer blanco y negro. Ya tenemos nuestra capa otra vez en color. Podemos ir a capa y tenemos más opciones. Todas estas opciones, pues cada una de ellas tiene muchas opciones para hacer, ¿no? Por ejemplo, nueva capa de ajuste. Esto lo que haría es lo mismo que hemos hecho antes con la imagen, solo que en vez de hacerlo en la imagen como lo hemos hecho, por ejemplo, si elegimos blanco y negro, nos crearía una capa nueva de capa de ajuste. Fijaros cómo nos ha creado, fijaros aquí, una capa nueva de ajustes. Ahora, solo eliminando esta capa, dejándola sin visualizar, fijaros que ya hemos eliminado el ajuste, sin tocar la capa de origen, ¿no? Dos formas diferentes de trabajar. También podemos ir a edición y deshacer lo que hemos hecho. Tenemos texto, los paneles de párrafo, de texto. Selección, por ejemplo, si seleccionamos aquí en la caja de herramientas, vamos a la herramienta seleccionar, fijaros que la tenemos aquí, marco rectangular M, la elegimos y seleccionamos algo, ¿no? Por ejemplo, esto. Ya lo tenemos seleccionado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, diríamos cómo deseleccionamos esta selección que hemos hecho, ¿no? Pues vamos a selección. Fijaros que si invertimos,
Ahora tenemos seleccionado la inversión menos esta. Si por ejemplo yo diera la tecla suprimir, me borraría todo menos el cuadrado este, fijaros. Doy edición, deshacer, borrar, y ahora por ejemplo selección, doy invertir, tengo solo señalizado el cuadrado, daría suprimir y me borra solo el cuadrado. Vale, pues por ejemplo ahora tenemos seleccionado, ya sea esto o la parte exterior, pues daríamos selección y veis donde pone deseleccionar, pues quitáramos la selección, y lo dejaríamos otra vez para comenzar a trabajar. Podemos ir a filtro, estos son los filtros de Photoshop, podemos comenzar un filtro o sencillamente, por ejemplo, podemos ir a desenfocar o vamos a darle por ejemplo un destello. Fijaros, ponemos el destello aquí, damos bastante. Fijaros cómo hemos dado el destello, luego lógicamente hay que ponerlo como nosotros necesitaríamos, ¿no? Pues aquí están los filtros. Los filtros como sí solos, la verdad que estropean la imagen, hay que hacer un poquito, utilizarlos bien, ¿vale? Para mejorar, ¿no? Por ejemplo, tenemos desenfoque de lente, ya veréis que podemos utilizar el desenfoque gaussiano, uno de los mejores para adquirir un poquito de retoques fotográficos ya un poco más en fotografía, ¿no? Por ejemplo, tenemos el desenfoque de campo, los que hagáis fotografía, pues esto lo sabéis muy bien, ¿no? Pues deberemos de señalizar bien la parte, fijaros, la parte que queréis de profundidad de campo, ¿no? Fijaros cómo el mismo, si tuviéramos por ejemplo, voy a moverlo aquí, fijaros que ahora esta parte de aquí, dependiendo de cómo yo vaya dando y lo vaya alejando, adquiere menos profundidad o más, aquí sí podemos trastear un poquito, vale. Ahí. Esto sí que haríamos un poquito, fijaros, la parte central, sería la cámara, es la que nosotros haríamos más desenfoque o menos, profundidad de campo. Fijaros, por ejemplo, si tuviéramos aquí un objeto en medio, este lo tenemos bien nítido y la otra parte la desenfocaríamos, y conseguimos un efecto rápido y muy bonito en Photoshop, ya lo veremos, fijaros, ¿no? Cómo damos prioridad a esta parte de las letras, al contraste del fondo, ¿no? Bueno, damos cancelar, recuperamos nuestra composición, vamos a vista y tenemos más opciones, ¿no? Entre ellos, fijaros que en vista tenemos, por ejemplo, las reglas. Las reglas son esto de aquí. Si las quito, las reglas sirven, por ejemplo, imaginaros que voy dividiendo una pantalla para ir haciendo selecciones, ¿no? Pues me pongo encima, pincho con el botón izquierdo del ratón, bajo y ya marco una regla a la distancia que yo quiera. Fijaros la I cómo me va marcando los píxeles. Si quisiera centímetros, tendría que ir y configurar la regla en archivo, prioridades, perdón, edición, aquí, edición preferencias, perdona, generales, unidades y regla aquí, guía y cuadrículas, selectores. Bueno, yo lo tengo en píxeles, tendríamos que ponerlo en centímetros, pulgadas, milímetros, lo que queráis, yo manejo píxeles y me manejo mejor. Si queréis, por ejemplo, cambiarlo a otras unidades por necesidad, se cambia en preferencia y ya está, aquí tenemos guía y cuadrícula, podemos ir cambiando. Fijaros que el color yo tengo el cian, podéis poner otro color, y vais marcando, vale. Y aquí igual, arrastraríamos, yo quitaría un momento la caja de herramientas aquí y aquí tengo la cuadrícula, pincho al botón izquierdo del ratón y marco la otra y me voy marcando las cuadrículas que yo necesitaré para el diseño, fijaros,
ya la tengo, ¿no? Imaginaros que en este cuadro de aquí tengo que poner una composición, y en el resto es el fondo, ¿no? Estas cuadrículas van muy bien para separar en composiciones de diseño gráfico los espacios necesarios para que la composición tenga un ritmo visual. Bueno, vamos a eliminarla, pinchamos la regla y tal cual subimos, las tenemos eliminadas. Bueno, muy bien. Vamos a ventana y tenemos un poquito el espacio de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo grabado el de Art Design. Si quisiera otro tipo de trabajo, ¿no? Pues podría ir perfectamente a restaurar, nuevo espacio de trabajo, método abreviado, por ejemplo. Vale, vamos a ver ahora la ventana. Vale. Bueno, vamos a ir a ventana. Ventana podemos ver algo importante, que son los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo, a lo mejor vosotros cuando enchegáis CS6, a lo mejor sale como novedades CS6, ¿no? Y os sale clasificado de esta manera, ¿no? Los que venimos de manejar Photoshop, pues tenemos unas manías a lo mejor, y pues nos gusta otro tipo de clasificación, ¿no? Por ejemplo, pintura, fotografía, podéis clasificar, os ponen las herramientas mejores para manejar, ¿no? La fotografía, tipografía, aquí os sacan más o menos un poquito las muestras y lo que son los párrafos y los caracteres para hacer tipografía. Yo, por ejemplo, aspectos esenciales, ¿vale? Pues yo ya tengo uno, ¿no? Que es Art Design. Fijaros que yo tengo también tipografía y tengo más o menos lo que me gusta en el navegador, ¿no? Un poquito en la interfaz, ¿no? Venimos a ventana, fijaros que yo saco la ventana capas, que sería esta de aquí. Saco los caracteres, el color, que están aquí, las muestras. Saco, por ejemplo, el navegador. El navegador me gusta mucho trabajar con él porque rápidamente haces el zoom y trabajas muy bien. Si fijaros que yo lo tengo un poquito insertado hacia adentro porque así manejo bien después la guía de navegación. Bueno, y más o menos todo lo que es la barra del menú, más o menos la hemos descrito. Lógicamente hay muchas opciones, ¿no? que tenemos que ir describiéndolas, pero es mejor cuando las necesitemos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la caja de herramientas. Voy a ampliar aquí para que veáis. Así, vamos a centrarnos. Bueno, la caja de herramientas básicamente es lo que vamos a utilizar para manejar Photoshop, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la selección. Si le dais al botón derecho, fijaros que tenéis selección redonda, marco fino, la herramienta M, y herramienta marco con columna única. Señalizáis una, por ejemplo, el círculo. Si apretáis la tecla mayúsculas, el más, dará un círculo perfecto. Pero si la soltamos, fijaros que el círculo, fijaros que con la letra apretada va bien, pero si la soltamos podemos hacer una elipse, o manejarlo a nuestro antojo. Una vez que lo tenemos, igual, hacemos, por ejemplo, edición, copiar, creamos una capa nueva aquí abajo, donde pone crear capa. Fijaros, la tenemos aquí, por ejemplo, nuestra copia, y le decimos edición, pegar. Ahora eliminamos esta etiqueta del ojo
y fijaros que la copia que nosotros hemos hecho de nuestra capa 0 con la selección la tenemos arriba, ¿eh? ¿Vale? Hemos hecho un pequeño degradado porque cuando nosotros hemos hecho la selección, fijaros aquí donde pone des, le hemos dado 15 píxeles y suavizar. Entonces nos ha hecho un suavizado, una especie de degradado al cortarla. Esto nos servirá, por ejemplo, si la quisiéramos enlazar en otra capa, ¿no? Si pusiéramos más desviación, nos haría un degradado más grande. Vamos a deshacer pegar y vamos a abrir los dos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ponemos uno de 35, por ejemplo, ¿no? Fijaros que hace un poquito más de degradado, ¿eh? Bueno, vamos a eliminar la capa, nos ponemos encima de copia y decimos eliminar capa. Ya tenemos la capa eliminada. Bueno, vamos a ir viendo un poquito, la herramienta lazo es muy importante en selecciones. Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, esta hacemos una selección, pero si queremos hacer una selección más precisa, pues por ejemplo tenemos lazo poligonal o lazo magnético. El lazo magnético va muy bien porque sigue el perfil de la letra que nosotros estamos haciendo. Es inteligente y más o menos va siguiendo el perfil. Cuando cierra, fijaros que más o menos hemos señalizado la P. Luego tenemos, por ejemplo, el lazo poligonal, que este va por rectas. Va muy bien porque señalizamos la parte que nosotros queremos. Y él se adapta, fijaros. Y ahora podíamos cortar, copiar, eliminar, etc. esta parte. Vale. Deseleccionamos y vamos al último, herramienta lazo. La herramienta lazo es un poco más libre, ¿no? Por curva, fijaros, tú vas señalizando y él hace una especie de composición, ¿lo veis? Y lo mismo, podemos eliminar, edición, paso atrás. Fijaros que ha desvanecido 10 porque lo tenemos aquí, si tuviéramos 0 no. Importante, y suavizado. Vale, a estas herramientas tenemos que contar un poquito, fijaros aquí arriba, cómo tiene, por ejemplo, añadir selección, restar selección, o formar intersección con selección. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a hacer igual para todas las herramientas. Vamos a hacer una y ahora le decimos que queremos añadir. Vale, ponemos así y ahora hacemos otro aquí, cerramos y fijaros cómo se añade a la selección. Si pusiéramos restar, pues haríamos así, por ejemplo, y restaría la selección, ¿lo veis? Y sí, ahí, ¿ves? La parte que interacciona con los dos es lo que nosotros nos quedamos. Bueno, una vez hecho esto, deseleccionamos, y vamos a ver la herramienta de selección rápida. Bueno, esto lo voy a nombrar y lo mejor es ir practicando con ellas. La selección rápida, aquí la vamos a ir viendo. Selección rápida, vale, esto sirve para rápidamente, vamos a abrir una composición, vamos a una vez instalado el Photoshop podéis hacer dos formas, ¿no? Abrir el archivo desde aquí, abrir, y abriríamos el archivo, podíamos importar, o directamente de la carpeta arrastras a la selección, coges el archivo que quieres y lo arrastras, y te lo abre Photoshop, te lo pone en versión capa. Vamos a poner, por ejemplo, niños y vamos a hacerlo edición, transformación libre,
y vamos a hacerlo grande. Vale. Y vamos a coger la herramienta de selección rápida. Con la tecla Alt apretada, fijaros que tiene también aquí restar, sumar y el normal. Lo ponemos en normal. Tamaño del píxel depende para que sea más precisa. Bueno, cogemos el Alt y rápidamente, fijaros que seleccionamos la selección. Ahora sería cuestión de acercarnos y fijaros como hay partes que no queremos y otras que sí. Podemos poner restar y restaríamos aquí, fijaros, para ser más precisa. Vale. Y en la parte que queramos añadir, por ejemplo aquí yo quiero añadirlo, me lo ha quitado, vale, ya lo tengo. Y aquí me gustaría añadir un poquito más, ¿no? Vale. Vale, y aquí restar. Vale. Y aquí quiero restar. Perfecto. Vamos a añadir un poquito los dedos. Así. Vale. Siempre es mejor que os quedéis largos, que siempre hay tiempo a recortar luego, Vale, bueno, más o menos. Y con esta selección, edición, copiar, abrimos una capa nueva, será la de niños solo, y le decimos edición, pegar. Eliminamos las capas de abajo y fijaros que ya tenemos el niño solo, ¿no? Para montarlo en nuestra próxima composición. Una de las maneras de extraer. Este es muy fácil porque el fondo es blanco. Luego veréis que se complican las cosas cuando por ejemplo queremos extraer una persona y encima esa persona tiene el cabello largo y tiene muchos píxeles pequeñitos del cabello, ¿no? Ya veremos cómo se hace. Bueno, la otra selección rápida es la varita, ¿no? La varita más o menos sirve por colores, ¿no? Si fijaros que clico, y ella ya va haciendo una selección, fijaros. Por ejemplo, el amarillo va perfecto. Fijaros que lo ha cogido casi todo. Más o menos funciona. Mira, he clicado del color verde y lo ha cogido todo. Fijaos que clico aquí y ya lo señaliza todo. Ah, bueno, perdonad, que estoy en la capa niño. Ahora. Deseleccionamos. Ahora, clicamos aquí y va seleccionando. Si seleccionáramos el blanco, fijaros que ha cogido todo el blanco. La capa varita mágica sirve cuando tenemos una figura en blanco y negro, por ejemplo, o color uniforme, ¿no? Pues rápidamente hacemos la selección, ¿no? Bueno, deseleccionamos, vamos a recortar. Voy a hacer un poquito zoom para que lo veáis. Aquí. Vale, estoy en la capa niños, Bueno, pues recortar, sencillamente es nuestra composición entera, recorta toda la composición, Pues vamos haciendo el tamaño que nosotros queremos. Como yo tengo las medidas en píxel, fijaros que en ancho ya me está marcando, por ejemplo, voy a dejarlo a 1000. Ahí más o menos. Ahí. Vale. Fijaros que aquí también podría poner 1000. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner 560. Y ya lo marca. Vamos a poner aquí 500. Vale. Aquí tenemos otras cosas, sin restricciones, proporción al original, y diferentes tipos, ¿no? 16:9, 4:5, más o menos él va haciendo, ¿no? Y vosotros después movéis la composición donde queréis recortarla. Una vez que la queremos, damos a confirmar y nos ha recortado la composición. Vale. Selección. Vamos al cuentagotas. Vale. Voy a borrar los niños de momento. Herramienta cuentagota, herramienta regla, muy buena, una nota,
y herramienta muestra color, ¿no? Pues esta clicamos y rápidamente nos va a dar una muestra, ¿no? Pues fijaros que aquí arriba ya nos va diciendo aquí el color que es, ¿no? Y nos serviría, por ejemplo, para después nosotros saber o poder mezclar colores, ¿no? Averiguar los colores que está hecho una composición o un píxel. Herramienta cuentagotas, lo mismo. Seleccionaríamos y ya tenemos, fijaros, el color. Aquí el frontal, ahora mismo tengo el azul, si clico aquí tendría el blanco. Con esto consigo, si tengo que hacer alguna composición que sea parecida y no me acuerdo del color, pues rápidamente tener una muestra de la composición. Aquí todos los paneles que vayan surgiendo, fijaros, cerrar grupo de fichas y tenemos nuestro espacio de trabajo original. Si necesitamos alguna ventana, como veréis de acciones, por ejemplo, ya veréis que se utilizará, pues sencillamente la abrimos y luego en este botón de aquí pues cerramos ficha y ya la tenemos original. Vale, me interesaba aquí la herramienta regla, ¿no? La herramienta regla va muy bien para saber medidas, ¿no? Clicamos, por ejemplo, desde aquí, ponemos hasta aquí, ¿no? Y nos dice exactamente la medida, fijaros que nos dice aquí, ancho 487 y alto 3. Vale. Tenemos la herramienta parche, tenemos la herramienta pincel corrector, la herramienta pincel corrector puntual, pincel corrector, la herramienta parche, herramienta de movimiento con detección de contenido y herramienta de ojo. Bueno, hay que utilizarlas. Estas herramientas eliminan, por ejemplo, impurezas de la piel. La herramienta parche, hay un tutorial en AirDesign que eliminamos un barco. La herramienta de los ojos, pues seleccionamos y eliminamos el típico flash, ¿no? Que tienen los ojos rojos, ¿no? Bueno, hay que utilizarlas y ver cómo funcionan. Ya llegamos a la herramienta pincel. Tenemos pincel, lápiz, sustitución de color y herramienta de pincel. Vamos a ver los pinceles un momento. Fijaros aquí arriba. Tenemos el tamaño. Tenemos muchos pinceles. Elegimos el pincel. Aquí a la derecha podemos elegir, por ejemplo, pinceles varios, básicos, caligráficos, etc. Pinceles de sombras, por ejemplo. Clicaríamos y le diríamos añadir, ¿no? Y ahora mismo abajo seguramente se nos han añadido los pinceles de sombra. Están clasificados por orden. Entonces si es el 35 o el 15, pues se han colocado ahí. Esto vosotros iréis ampliando y poniendo diferentes tipos de pinceles, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, uno de hojas. Fijaros, vamos a poner un verde. Y ahora vamos a crear una capa. Vamos a llamar hojas. Y vamos a comenzar a pintar, pero con un tamaño un poquito más grande. Vale. Fijaros cómo creo las hojas, ¿no? Rápidamente esta composición, las hojas nos sirven. Si cambiamos ahora de color tostado, vamos a coger un poquito más tostadito. Ahí. Fijaros cómo mezclando hojas podemos conseguir un fondo. Variamos el tamaño. Ahí. Variando el tamaño podemos conseguir profundidad. Y podemos conseguir un fondo o algo en un montaje, por ejemplo, de algún cartel que sea de otoño o de primavera, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y se consigue con pinceles. Los pinceles hay mucha variedad. Aquí tengo uno, parece que son de hierba. Si cogemos un verde oscuro, vamos a darle tamaño, y fijaros cómo rápidamente hacemos un pequeño bosque, ¿no? Nos servirá también en muchas composiciones, ¿vale?
Y lo mismo, ¿no? Si vamos buscando, pues, por ejemplo, aquí tenemos uno. Este podemos hacer estrellas. Vamos a hacer las rojas, lo digo para que se vean. Ahí las tenemos. Si queréis el tamaño, pues lo mismo, ¿no? Ahí tenéis la estrella grande. Y vamos abriendo otros diferentes. También los que les guste pintar tienen la opción de pinceles reales, de cerda. Y fijaros, pinceles reales, donde si tienes una tablet se podrá perfectamente mezclar colores. Opacidad, también podéis manejar la opacidad. Estas dos opciones van muy bien en la tableta, ¿no? Para presiones, depende de la presión que tengas, pues pintar de una manera o de otra. Y tenemos aquí, herramienta pincel mezclador. Voy a pasar de herramienta pincel al mezclador. Vale, ahora cogemos por ejemplo otro color. Sería por ejemplo el amarillo. Me parece que rojo y amarillo se consigue el azul, ¿no? Vale, vamos a coger la cerda y tamaño. Vale. Y al mezclarlo con el... Fijaros, al mezclarlo con el rojo vamos teniendo tonos. Un poquito, vamos a coger el azul ahora. Fijaros que vamos mezclando en la capa. Humedad, carga, esto ya es saber un poquito más de pintura, no de diseño. Esto ya sería realmente pintar. Vamos mezclando, sacamos los colores hasta que es original, ¿no? Este sería el verde, pero encima de la composición se comporta como un pincel real. Hasta que pierde el rojo y retorna el verde, que es el con el que estamos pintando. Bueno. La herramienta lápiz igual, la herramienta lápiz es parecida, solo que es un lápiz. Pero si os fijáis también, dependiendo de con lo que pintes, pues también se torna un poquito. Lápiz y el pincel muchas veces lo que pasa es que es más rígido, ¿no? El pincel se comporta diferente y el lápiz es más rígido en ese aspecto. Bueno, tan sencillo como cuando creamos una capa, damos a eliminar capa y todo lo que hemos hecho de prueba lo dejamos eliminado. Siempre es bueno trabajar en este sentido en capas por ello. Vamos a la herramienta tapón clonar y vamos a crear una capa. Vale, vamos a llamar clonar. Fijaros que en tapón clonar, donde pone aquí alineado muestras, fijaros que tenemos la capa actual y todas. Si seleccionáramos la capa actual, solo clonaríamos lo que hay en la capa que estamos seleccionando. Con la letra al apretado, clicaríamos aquí y no podemos clonar nada porque está vacía. Si le decimos que queremos copiar lo que haya en todas las capas, que nos da igual, fijaros que yo ahora señalizo, por ejemplo, quiero clonar esto de aquí y comienzo. Fijaros cómo lo voy clonando y esto solo estará en la capa clonar, solo porque hemos señalizado aquí todas. Y con lo de clonar seleccionamos el AL, la parte que queremos comenzar a clonar, por ejemplo aquí, la A, y donde queremos comenzar, por ejemplo aquí. Fijaros que ya comienza a clonar la parte de la izquierda en la derecha. Vale, lo mismo, tenemos opacidad, podemos manejar la opacidad. Manejando la opacidad lo que conseguimos, fijaros, vamos a empezar otra vez a clonar desde aquí,
es que se vea, ¿ves? Se vea difuminado, ¿no? Un poquito más clarito, ¿eh? Porque le estamos dando menos definición, ¿eh? Si elegimos para clonar también un poquito de menos dureza y eso, si vamos haciendo, ahí nos deja como el difuminado, ¿no? Y entonces va muy bien para crear composiciones, ¿eh? Vale, eliminamos y vamos a herramienta pincel historia. Esto es necesario verlo, ¿eh? El pincel historia. Vamos a la herramienta borrar, borrador, borrador de fondo y herramienta borrador mágico. Vale, vamos a utilizar la capa niños. Si cogemos la herramienta borrador mágico, clicamos encima de niño, fijaros que no me dejará, ¿eh? Me dice que antes de comenzar necesito rasterizar el objeto o ponerle objeto inteligente. Si rasterizamos el objeto, digamos que la composición original, si es un archivo RAW o otro archivo con unas características, la vamos a perder. Si lo convertimos en objeto inteligente, no perderemos ninguna propiedad original y siempre podremos estar trabajando de la mejor manera. En este caso yo solo voy a rasterizar para que nos deje trabajar, ¿eh? Vale, ahora clicaríamos en el fondo, voy a quitar la capa de abajo, clicaríamos en el fondo y nos eliminaría, fijaros que aquí tiene unos valores, tolerancia, suavizar, contiguo, opacidad 100%. Este de aquí es muy importante, la tolerancia. Si vemos que con 20 no se elimina, ¿vale? Voy a clicar, fijaros que se ha eliminado todo lo blanco. Aquí es mucho más sencillo porque la composición es muy básica, ¿no? Si fuera un paisaje veríais que es muy difícil de eliminar el fondo y entonces si se quiere extraer alguna figura hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, pero fijaros que con tolerancia 20 lo hemos podido quitar todo. Paso atrás, ¿vale? Voy a señalizar y poner tolerancia, por ejemplo, 90. Voy a clicar, fijaros que aquí ahora me ha eliminado más partes, porque le estoy dando más tolerancia. Podemos probar con una tolerancia 10, a lo mejor es más precisa, ¿veis? Pero a lo mejor se deja espacios sin eliminar. Esto es un poco ir jugando con la tolerancia, y lo vamos viendo. Luego tenemos la herramienta borrador. La herramienta borrador borra sencillamente, borra, podemos colocar un pincel y podemos borrar también, por ejemplo, si el pincel son hojas, pues fijaros que borramos al estilo de hoja, nos puede servir para montar una composición, un efecto chulo. Bueno, edición, paso atrás. Vale, fijaros que aquí, fijaros que a la derecha tenéis la combinación de teclas para hacerlo rápido. Yo al hacer el video tutorial tengo un programa que si utilizo los atajos de teclado se me salta el programa. En este caso vosotros apretáis la tecla Alt Control Z y podéis retrasar lo que habíais hecho mal. Me parece que son 20 o 25 pasos, depende de la versión. Que una vez que paséis esos pasos ya no podréis retroceder si habéis hecho algo mal. Recomendación: siempre hacer una copia más o menos cuando creamos que tenemos el concepto, ¿no? Es bueno hacer una copia cuando hemos llegado a una conclusión, haces una, si quieres cambiar, hacer los cambios, con tu copia de seguridad, si no te han gustado, recupera la copia de seguridad y ya está. Bueno, bote pintura y herramienta degradado. El bote pintura, sencillamente seleccionamos un color y fijaros que en la capa pintura llenaríamos todo de ese color. Si utilizáramos degradado, clicaríamos en el degradado, voy a elegir otro color y nos haría un degradado. En este caso tengo señalizado el degradado en diamante, ¿no? Vamos a elegir el degradado clásico, lineal, y fijaros que nos haría un degradado lineal.
que hay diferentes tipos de degradado. Edición, paso atrás. Este, por ejemplo, de brillo. Este sería de reflejo. Habría que buscar el degradado que necesitamos. Lo normal más o menos es este típico, que elegiríamos para hacer fondos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos, ya verá, edición, paso atrás, por ejemplo, más o menos hacer un cielo, ¿no? Pues cogeríamos un azul y vamos a eliminar aquí, perdona, vamos a poner, sí, por ejemplo, el verde fuera, por ejemplo, el prado, ¿no? Bueno, vamos a señalizar desde arriba, con el color azul frontal primero, vale, ya tendríamos el cielo, el verde sería, por ejemplo, el campo, ¿no? Y nos faltaría, por ejemplo, cogemos rápidamente el pincel, la herramienta pincel, rápidamente, vamos a coger un marrón y vamos a coger un pincel un poquillo normal, ¿no? Por ejemplo este, vale, un poquito más pequeño, y imaginaros aquí, pues hacemos nuestra montaña rápida, y por aquí, por el valle, un caminito, ¿no? Vale. Al tener la selección bien hecha, cogemos el bote pintura y esta parte la rellenamos y esta la rellenamos. Edición, paso atrás. Si no hemos pasado, seguramente será porque en algún sitio no está bien rellenada. Cogemos otra vez el pincel, rellenamos bien, ¿vale? Y el bote pintura. Rellenamos y rellenamos. Rápidamente tenemos el cielo, un poquito que podría ser atardecer, y las montañas, ¿no? Lógicamente esto hay que dibujarlo mejor, ¿no? Pero para que veáis un poquito los conceptos. Vale, herramienta desenfocar. Voy primero, bueno, sí, vamos a desenfocar, Cogemos la selección y en esta parte del exterior, fijaros que si voy aplicando, se va haciendo un poquito borrosa, ¿lo veis? Hacemos desenfoque, esto sirve mucho cuando queremos en una parte de la imagen hacer un desenfoque para perfeccionar algún filtro que hemos hecho, Si damos a enfocar, pues lo contrario, ¿no? Fijaros que se enfoca la imagen, se vuelve más nítida, ¿veis? Llega un momento que es tan nítida que ya no es lo que queremos, vale. Y luego una muy chula, la herramienta dedo, que sirve lo mismo, funciona con pinceles, intensidad 100%, muestrear todas las capas. Esto es por si queremos que todas las capas interactúen entre ellas, en este caso no, solo pintura. Bueno, pues cuando pinchamos con el botón izquierdo, fijaros que lo que hacemos es un poco cuando jugábamos de pequeño con el óleo, ¿no? Arrastramos la pintura, fijaros. Por ejemplo, si cogiéramos una foto de una persona, diéramos un filtro un poquito de óleo, pues luego con esto podríamos ir perfeccionando un poco para que pareciera más sólido todavía, Vamos a la herramienta sobreexponer, subexponer y herramienta esponja, necesitaríamos verla también, para ver bien su funcionamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, la herramienta pluma. Esto tenemos un tutorial en AirDesign que se ve, la herramienta pluma se utiliza mucho también para selecciones. Vamos creando, fijaros que va haciendo contornos, vamos creando. Se utiliza también mucho para hacer tipografía. Una vez que tenemos fijaros que podemos añadir punto de ancla, quitar punto de ancla, herramienta convertir punto de ancla,
esto es para poner aquí encima, fijaros, y podemos ir moviendo y modificando nuestro trazado. Fijaros una cosa, la herramienta pluma tiene una opción de trazado, otra de forma y otra de píxeles. Depende lo que utilicemos. Si elegimos por ejemplo una de forma, este contorno, cuando nosotros lo vamos creando, fijaros que se va rellenando cuando se elige forma. Ya lo tenemos, ¿lo veis? Esto es muy útil, por ejemplo, esta forma, ahora lo explicaremos en el próximo capítulo, lo que es un píxel y una forma vectorial. Sirve para hacer, por ejemplo, un icono, o alguna forma vectorial que queramos conservar. Por ejemplo, ahora llegaremos a las formas. Veis aquí donde pone herramienta forma personalizada. Photoshop tiene unas formas vectoriales, que son estas. Pues con la herramienta pluma y eligiendo forma podemos crear, por ejemplo, este corazón y guardarlo. Y cuando nosotros lo necesitemos, clicamos ahí y fijaros que tenemos nuestra forma vectorial del corazón. Pues en vez de ir creando siempre el corazón, nosotros lo hemos guardado en Photoshop, y lo tenemos. Y se crea con la herramienta pluma con forma. También se puede crear en trazado y nosotros rellenamos, ¿no? Pero sería especialmente marcando forma. Por ejemplo, clicaríamos aquí. Fijaros, vamos a hacer el corazón. Ahí. Vamos a subir por aquí. Vamos a bajar por aquí, por ejemplo. Vale, y ahora vamos a ponerle los puntos de ancla. Vamos a marcarle uno aquí y vamos corrigiendo un poquito. Aquí igual. Vamos a ver ahí. Vale. Lógicamente necesitaríamos un poquito más de tiempo, para perfeccionarlo y hacerlo perfecto, pero bueno, podéis ver que tenemos aquí la figura y aquí la forma perfecta, ¿no? Bueno, vale, vamos a ver, voy a eliminar estas capas. Perfecto. Y vamos a ver texto. Bueno, una capa de texto, texto horizontal o texto vertical. Texto vertical, pues vamos colocando un texto, y se pondrá en opción vertical. El texto tenemos la fuente. Fijaros que aunque tengamos el texto vertical, nosotros aquí podemos cambiarlo, igualmente, elijamos la opción que queramos. Aquí tenemos la fuente, podemos elegir la que tengamos instalada en nuestro ordenador. Los píxeles, si quisiéramos, por ejemplo, más tamaño de píxel, pues escribiríamos el que nosotros quisiéramos. Seleccionado. Y ahora ponemos, por ejemplo, 150 píxeles, o 500, ¿no? Que se vería pues la fuente más grande. Ahí, ¿no? Siempre en la caja de herramientas, fijaros, seleccionado el icono de flechita, herramienta mover, y podemos cualquier selección de capa que tengamos moverla al sitio que nosotros queramos. Vamos un momento a texto. Vamos a seleccionar el normal. Aquí tenemos la selección de nítido, enfocado, fuerte. Si la fuente, por ejemplo, vamos a poner la Arial. Aquí. Si la fuente nos permite tener la opción, por ejemplo, fijaros que este tiene narrow, más cerquita, la regular, la oblicua, digamos, que le llaman italic, la bold, más ancha, la bold italic, y la black, que es la más ancha de todas. Pues se selecciona aquí. Si la fuente que nosotros tenemos instalada no permite la opción, solo nos dejará la que tengamos. Fijaros que solo permite esta. Luego tenemos aquí una opción que es la de texto, que esta nos permite dar un estilo, por ejemplo, de arco, de bóveda, de bandera.
y nos deja unos pequeños efectos, por ejemplo de pez. Aquí podremos modificarlo, fijaros, y alterarlo vertical, horizontal. Podemos hacer un poco de efecto con el texto. Una vez que no queramos ninguno, damos a OK y cancelamos. Y esta opción de aquí, conmutar paneles carácter párrafo, una vez que cliquemos es este panel que yo tengo aquí. ¿Para qué sirve? El texto que nosotros tenemos seleccionado, imaginaos que nosotros queremos, fijaros aquí el tamaño más grande. Tenemos la fuente. Podemos, fijaros, subrayarlo. Diferentes opciones para el texto. Por ejemplo, si quisiéramos un poquito separar las letras, ¿vale? La haríamos aquí en píxeles. Separaríamos el espacio que hay en cada letra. Podemos dejar en 0. Y por ejemplo, si tuviéramos un párrafo, vamos a poner un párrafo. Voy a disminuir la letra. Vamos a ponerla a 100 para que podáis verlo bien. Ahí. Me coloco encima y, por ejemplo, hago un párrafo, ¿no? Vale. Perfecto. Una vez que tengo los párrafos, fijaros que está en auto, pero si yo quisiera una separación, por ejemplo, de 9 píxeles, fijaros que aquí están más agrupados, hasta conseguir la separación que yo busco. Incluso en algún efecto es posible que esta agrupación en la que estemos buscando se consiga aquí, separación de párrafos. Si nosotros le damos auto, automáticamente el programa busca una separación y nos la deja estándar. Vale, vamos a herramienta de forma. Aquí es donde creamos los cuadrados. Vamos a crear una capa nueva. Creamos un cuadrado. Creamos un cuadrado redondeado. El cuadrado redondeado tiene aquí el radio de las esquinas, ¿no? En este caso sería 15. Fijaros, si marcamos por ejemplo 35, pues el cuadrado nos sale con unas curvas más pronunciadas, ¿lo veis? Tenemos también la elipse, el polígono. Aquí indicaríamos los lados, ¿no? Si por ejemplo quisiéramos 3 lados, pues tendríamos el triángulo, ahí lo tenéis. Si por ejemplo queremos 8 lados, ahí lo tenéis, ¿vale? Vale. La herramienta línea, aquí tenéis el grosor del píxel, por ejemplo 10. Si apretáis la letra mayúscula os saldrá recta, si no os dejará curvarla donde queráis. Vamos a cambiarla de color para que la veáis bien, por ejemplo hacia allá. Si variamos el píxel, por ejemplo 1, vamos a poner un negro, vale. Y aquí en relleno vamos a poner en negro y el trazo en blanco. Vamos a poner la recta. Fijaros que tiene un grosor más estrecho dependiendo del grosor que nosotros le pongamos, ¿no? Por ejemplo 100 píxeles, pues fijaros, ¿no? Podríamos ir haciendo ahí. Y la herramienta, bueno, la herramienta mano y la herramienta rotar vista. La verdad es que yo estas dos herramientas no la utilizo mucho. Herramienta rotar vista sirve para, por ejemplo, vamos a imagen y veis que tengo rotación de la imagen, ¿no? Pues en vez de rotar, yo trabajo con esta herramienta, la roto, por ejemplo, 90 grados o 180 grados y representa que yo no he rotado el lienzo, solo he rotado la vista para yo trabajar, luego recupero 0 grados y no tengo que estar rotando la herramienta. Bueno, yo me gusta siempre ir rotándola y así siempre sé lo que estoy haciendo, ¿no? Yo siempre me gusta, por ejemplo, la herramienta mano y con el Alt apretado vais apretando derecha o izquierda y hacéis zoom con el ratón. Pero todas estas herramientas yo no las utilizo. Yo lo que hago es el navegador. Fijaros aquí en el navegador rápidamente y donde yo esté cojo la mano, fijaros que sería la opción mano y me pongo en el sitio donde estoy trabajando. Es una de las formas rápidas
de siempre saber dónde estás, para eso tenéis la visualización del navegador. Bueno, vale, ya hemos visto la caja de herramientas. Vamos a ver en la zona derecha. Antes de pasar a la zona derecha, mirad aquí abajo. Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño del documento. Aquí tenemos una serie de opciones, tamaños virtuales. Esto sirve un poquito para saber, memoria virtual, lo que está utilizando vuestro ordenador. Poquito las características de la imagen que estemos utilizando. Aquí el zoom, estamos al 233 de zoom. Si disminuimos, fijaros que estamos al 100, al 90. Tenemos unas características. Y esta parte de aquí a mí me gusta, en la línea de tiempo, para hacer otras cosas, que en caso de que tengáis otra configuración en el programa nos saldrá. Bueno, vamos a la parte derecha. En la parte derecha tenemos los paneles de las ventanas, organizados. Este sería el panel de capa, uno de los más importantes en Photoshop, ya que ahora explicaremos bien lo que son las capas, y trabajaremos mucho sobre este panel, ¿no? Otro panel sería el de texto, el del navegador, el del color. Aquí podemos ver muestras de colores. Los canales, RGB, aquí se utiliza mucho también para ir haciendo algunos efectos. Lo haremos sobre capas de colores, de canales, perdón. Y al trabajar sobre los canales, mucho más fácil vaciar composiciones complicadas. Y los trazados, fijaros que los trazados pues son los que hemos hecho antes, que nos deja un poquito guardado. Vale, pues depende de la configuración del programa o lo que vayamos necesitando, esta parte de aquí se irá ampliando o la podemos nosotros colocar. Fijaros que podemos ir arrastrando donde nosotros nos apetezca tener las composiciones. Por ejemplo, vamos a ventana acciones, sacamos esta y digo, bueno, pues yo trabajo mucho con las acciones, la quiero tener aquí abajo, ¿no? Pues ya tendríamos nuestra interfaz configurada y solo tendríamos que ir a ventana, espacio de trabajo y nuevo espacio de trabajo, por ejemplo, curso. Damos a guardar y ahora fijaros aquí como tengo curso y tengo el de ArtDesign. ArtDesign no tiene las acciones. Cuando enchego con ArtDesign no debiera de salir las acciones. O lo he guardado. Bueno, cerrar grupo de fichas, perdón. Vale, si ahora voy a curso, me salen las acciones. Es porque he grabado también. Ahora me ha actuado bien el programa. ArtDesign no tiene las acciones, sin embargo el curso sí. Si el curso, vamos poniendo más ventanas, ajustes, canales, composiciones de capa, por ejemplo, la tenemos aquí, la composición de capa. Vamos poniendo más ventanas, los estilos. Ya nos lo ha puesto aquí automáticamente. Pincel, por ejemplo. Ya tenemos otra aquí, ¿no? Vale, pues ahora cogeríamos ventana y guardaríamos en curso. Vale. Y ahora tendríamos guardado en curso. Ahora pondríamos ArtDesign, nos elimina todo y ahora pondríamos curso y nos saca todo. ¿Vale? Yo lo voy a dejar como ArtDesign. Iremos viendo las diferentes cosas dependiendo de la necesidad en el curso. Bueno, ya hemos visto la interfaz, vamos a finalizar el capítulo 2.